Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La pandemia COVID-19 aún no cesa, al contrario, nuevos repuntes de casos se han registrado en las últimas 3 semanas. Cifras oficiales de la Secretaría de Salud indican que al día se contabilizan entre 400 a 500 casos de contagio. Por lo tanto, Honduras estaría por experimentar la mayor oleada de contagios debido a la supuesta circulación de la subvariante de Omicron BA2. Para la doctora Dilcia Sauceda, coordinadora de maestría en epidemiología e integrante del Comité COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hay un notable incremento en el país. Esto debido a las nuevas variantes. Tenemos un 30% a 31% de positividad. Estos datos se manifiestan sobre todo a finales de junio y principios de julio. Así, la semana anterior tuvimos 5 defunciones, expresó. Una variante nueva se ha introducido al territorio nacional del linaje de Omicron. Es altamente contagiosa, aseguró Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula y diputado del Partido Salvador de Honduras. Las autoridades de la CESAL han externado su preocupación por un nuevo brote de casos COVID-19, quienes en múltiples ocasiones han pedido a la población vacunarse contra el patógeno viral, porque 1.3 millones de hondureños no han recibido las 2 dosis de vacuna. 2.2 millones la segunda y solamente 2.9 han recibido un tercer refuerzo. De igual forma, ante el aumento en la positividad en casos de la COVID-19, instó a ampliar la vacunación a los ciudadanos elegibles, incluso a aquellos menores de 40 años que cumplan con el periodo de tiempo establecido para aplicarse la siguiente vacuna. Otro de los problemas que se suman a la crisis sanitaria es la situación de pago de cientos de médicos de primera línea, quienes se han declarado en calamidad doméstica y advierten de la realización de asambleas informativas hasta que se les paguen los 7 meses de colaboración en los triajes y hospitales del país. Tal es el caso del triaje de la colonia Mayangle en Comayagüela, que determinó parar sus labores y no atender a los pacientes positivos de COVID-19 hasta tener una respuesta de las autoridades. En ese sentido, la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, instó a Salud a respetar los derechos laborales y pagar los salarios al personal sanitario. A través de un comunicado oficial, el ente instó a la Secretaría de Salud a pagar el salario a unos 3,000 empleados del sistema sanitario, ya que la remuneración salarial es fundamental para garantizar a la persona una vida digna. Pero el ministro de Salud, José Manuel Mathew, le dijo a los galenos que no sean irresponsables y que ese pequeño grupo de médicos quienes buscan llamar la atención no fueron contratados por la Secretaría de Salud ni por el Colegio Médico. Según el funcionario, hay una comisión donde se reúnen todas las semanas en el despacho de la presidencia, por lo que no hay necesidad de ir a asambleas informativas, sostuvo. Agregó que plantearon una asamblea el fin de semana cuando ya tenían programada una cita para el 26 de julio. Ellos están llamando la atención, actuando de forma irresponsable y están acostumbrados a no hacer las cosas bien. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Vamos a hablar del COVID. El otro día escuchaba una radio, un colega que le tengo mucho afecto, que él no lo sentía yo tan convencido de lo del COVID. Pero los hondureños se siguen infectando, hay menos muertos, pero hay unos que otros muertos y creo que hay que tomar las medidas. Por eso está conmigo, voy a saludar al doctor Henry Andino, que es médico especialista y asesor técnico de la Secretaría de Salud. Doctor Andino, bienvenido. Muchas gracias, licenciado. Creo que lo que usted dice es muy importante. Hay una infodemia en toda esta pandemia. La gente se ha estado informando mal y por eso hay profesionales de diferentes campos que todavía dudan de que tengamos una pandemia que está cobrando vidas todavía para la población hondureña. El COVID está aquí, no se ha ido, no se va a ir, por lo menos durante este año y quizás mitad del próximo. Y tenemos que mantener las medidas de bioseguridad latentes y obligatorias. Bienvenido. También está conmigo el doctor Manuel Gamero, que es epidemiólogo. Doctor Gamero. No, pues como lo habíamos
como lo habíamos vaticinado desde hace varios meses, íbamos a tener problemas con COVID-19. Yo creo que es un grave error creer que el virus se fue. Vemos el repunte exagerado que hay en China, en Europa ya hay problemas, en Estados Unidos hay problemas. Inclusive se ha llegado hasta a usar esquemas de vacunas que están como no autorizados por la OMS, por ejemplo, en el caso del CDC, que tiene hasta quinta dosis de ciertas vacunas, y que realmente todavía hay seria controversia en el tema del uso de vacunas que no están diseñadas contra las subvariantes que están apareciendo actualmente. Entonces, realmente es una situación de cuidado. Es cierto que esas subvariantes son menos agresivas que las anteriores, pero sí hay ciertas dudas con las últimas que han aparecido. Tenemos que determinar realmente si la BA.2.75 está o no circulando en el país, que para mí el hecho de esa contagiosidad tan extrema que tenemos y el hecho de que ya hay pacientes con esquemas completos de vacunación y que han fallecido, entonces ya nos da una pauta de una situación epidemiológica bastante compleja. Sí, en San Pedro Sula el doctor Harold Tábora, que está en el hospital móvil de San Pedro Sula, y Mario Catarino Rivas también nos acompaña esta mañana. Doctor Tábora, buenos días, gracias por estar en la entrevista. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y sí, como han mencionado los colegas en el foro, ¿verdad? Es un repunte que hemos tenido muy preocupante, porque a principio de año al menos habíamos estado relativamente con pocos pacientes, y pues ya se ha empezado a sentir este repunte, ¿verdad? Teniendo más pacientes, incluso unos cuantos fallecidos. Sí, ¿cuál es la...? Voy a aprovechar con el doctor Tábora. En San Pedro, ¿qué tanto ha subido las infecciones? Bueno, recordemos que el hospital móvil en un principio tenía una capacidad para un aproximado de 59, 60 pacientes. En este momento, pues la capacidad máxima es de 16 pacientes por falta de personal, y actualmente estamos con salas llenas. Tenemos los 16 pacientes. Hasta la última vez que revisé, tendría que revisar los informes que mandamos nosotros, entre nosotros los médicos, para ver si ha habido algún cambio, pero sí nos hemos mantenido desde este mes y el mes pasado aproximadamente entre 14 y 16 pacientes. Bien, doy también la bienvenida al médico pediatra, el doctor Darío Zúñiga. Doctor. Buenos días, Raúl, buenos días, compañeros, colegas. ¿Cómo están aquí? Pues siempre en esta plática que interesante, porque sí hemos tenido un repunte, por lo menos lo hemos visto a nivel privado, y como decían los doctores, pues hay un aumento del número de casos y hay un subregistro, ¿verdad? Diría yo, en el sentido de que a nivel privado, pues nosotros hemos visto prácticamente de 3 a 5 niños diariamente, de lunes a domingo, en nuestra clínica, que llegan, pues sí, una cuestión interesante es que la rapidez del contagio es evidente, y como decía el doctor Gamero, pues esta cepa beta 2.75 o Centauro, ¿verdad? Esta pues sí llama la atención porque se acaba de poner tal vez la última gota en el reactivo, ya sea en una prueba de antígeno de Abbott o de Roche, y en menos de un minuto da positivo con una marca bastante impresionante, cosa que no habíamos visto con las cepas anteriores. Entonces, creo que es evidente, sí, los síntomas también, pues, interesante, pero el número de casos ha aumentado. El 70% de los casos, como decía el doctor, en los Estados Unidos es por esta cepa, con la capacidad que tienen ellos de determinar cuáles son las que circulan en el ambiente. Y pues es impresionante el número de casos, exponencial el número de muertes en los Estados Unidos. Nosotros no tenemos una mortalidad, diría yo, abultada con respecto a lo que es el resto del mundo, pero sí llama la atención el contagio y el aumento del número de casos. Fíjese que yo aquí siento como que no creemos, como decimos aquí en Honduras, como que es paja, que el COVID está de vuelta. Doctor Andino.
La verdad es que tiene razón, hay un gran sector de la población que ya no está siguiendo las medidas de bioseguridad. Hay que decirle a este sector de la población que en promedio estamos registrando entre 500 casos diarios de infectados y este número es representativo cuando hacemos estimaciones. Hemos hecho estimaciones en el número de casos que en el futuro podrían estar teniendo y es cierto que el promedio va a llegar, probablemente puede llegar hasta 800 casos al día, pero es natural que la gente, como viene de un periodo largo donde no había habido un repunte tan alto como ahora, se confíe y pensando de que no va a ocurrirles absolutamente nada. Los colegas han hablado de las diferentes subvariantes que tenemos de Omicron. El país ya tiene un perfil genómico de la infección nacional. No hemos podido comprobar que tengamos variantes B4, B5 o esta nueva B2.75, llamado Centaurus, que la gente está creyendo de que tenemos un COVID más suave, un COVID que da una enfermedad más leve, pero que no mata, pero se les olvida de que este perfil al que está obedeciendo esta nueva infección tiene un antecedente de una protección vacunal alta, de casi un 70% de la población. Lo que quiere decir es que a los que se infectan o se reinfectan, los cuadros no son tan graves. Pero como bien decía el doctor Gamero, tenemos casos de personas que están vacunadas, pero que en realidad por algún factor propio de ellos pueden llegar a la muerte. En general las vacunas protegen para la gravedad y la muerte, pero hay que entender que la gente se está muriendo. Los últimos 4 casos de fallecimientos por COVID registrados en la Secretaría de Salud son 3 mujeres mayores de 72 años y una mujer de 40 años. Entonces, seguimos viendo el mismo panorama. Es cierto que las defunciones han bajado. De nuevo les digo, no es porque este COVID sea más leve, sino porque tenemos una protección vacunal aceptable en la mayoría de la población, pero eso no es suficiente si no tenemos las medidas de bioseguridad al lado. La población debe de creer de que tenemos una pandemia, no de que es una pandemia que le toca a algunos, nos puede tocar a cualquiera. Y los índices de infección o de transmisibilidad que estamos viendo ahora superan a los que teníamos con estas variantes tradicionales que teníamos en el país. Y esto significa que cada uno de los que estamos aquí tiene capacidad de poder infectar a 5 personas al final del día y contagiar este número de personas significa un riesgo muy alto para un sistema sanitario que no tiene la fuerza que se necesita para responder. Estamos en un momento donde todo el sector sanitario puede responder a una ocupación, pero más allá de esa ocupación no va a poder ser, y menos con una dotación de materiales y equipos y medicinas que está por el 50%. Esperamos de que, como bien dijo el secretario de Estado, en las próximas 2 semanas esta compra de emergencia pueda llegar a suplir estas necesidades, pero ahora mismo no nos podemos dar el lujo de descuidar esto que está ocurriendo con los nuevos casos y entender de que si acabamos en el hospital, la probabilidad es que vamos a tener un periodo largo en el hospital por falta de insumos y por falta de medicamentos. Me dice aquí un televidente, licenciado Valladares, como ciudadano no confío en la información de varios médicos dando estadísticas exageradas, ni El Salvador las tiene ni Guatemala, entonces creo que es manera de presionar por los relajos de los pagos atrasados. Yo no creo eso. Ese es un punto interesante. El día de ayer estuvimos en una conferencia con algunas personas de las regiones y la región de Occidente está teniendo un repunte mayor del que podemos experimentar en el ritmo de infección a lo que hemos experimentado en el Distrito Central, y se debe a que la población de El Salvador que migra hacia Honduras ya no usa mascarilla y le transmite a la población que ya no hay necesidad de usar mascarilla y eventualmente la gente se cree lo que se dice y deja de usar mascarilla. Pero ahora mismo tenemos un ritmo de contagio en el occidente mayor que el que tenemos en la capital.
Y eso es muy importante de tomar en cuenta. El doctor Gamero dijo algo que me dejó en duda. Ahí hay gente que se ha puesto 1, 2, 3 y pocos se han puesto 4 vacunas. Yo me he puesto 3 y le pregunté al doctor Gamero y la 4 y lo vi con dudas. Doctor, si nos explica un poco, porque mucha gente solo ha puesto 1, otros 2, otros 3 y muy pocos 4. Es que la situación es la siguiente, los esquemas realmente autorizados por la compañía Pfizer inclusive, que es la fabricante de la vacuna, ellos mencionan una 4ª dosis solo en pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión, inclusive menciona que son pacientes mayores de 60 años. Se ha llegado, y ese es el último review de Pfizer que lo hicieron en junio del 2022. Entonces, el asunto es que nosotros estamos supeditados a esquemas de vacunación que son realmente de tipo experimental en algunos casos y están sujetos a normas del CDC. Recordemos que el CDC es una agencia internacional que es altamente calificada realmente a nivel mundial. Sin embargo, está sujeta también a reglas del gobierno de los Estados Unidos. Y tenemos también ahí el tema de un montón de cosas que están pasando, hasta cuestionamientos en el Congreso de Estados Unidos, en el Senado. Hay un comité especial investigando al epidemiólogo de los Estados Unidos por situaciones de uso de vacunas en niños que no están debidamente respaldadas por estudios, y se tomó el riesgo de vacunar un segmento de población de los niños sin tener suficiente respaldo, diríamos nosotros, científico para poderlo aplicar. Sin embargo, dado el riesgo que estaban corriendo algún segmento de población, los niños en edad escolar, y el tema de los jóvenes o adolescentes, se tomó la decisión de hacerlo y no fue una mala decisión. Lo que pasa es que el tema ya del uso de las vacunas también está sujeto a una situación que se llama reacciones adversas al uso de vacunas, que todavía se está estudiando mucho. Ha habido muchos casos, incluso casos de algunas personas que han tenido algunos eventos que no han sido muy satisfactorios después de poner las vacunas. Por eso hay un estudio a nivel latinoamericano en este momento, y se está trabajando, incluso el Hospital La Escuela, el Hospital San Felipe son sitios centinela de la Organización Mundial de la Salud, en el tema de investigación de efectos adversos a vacunas por COVID-19. Y de ese estudio a nivel latinoamericano se han presentado algunos informes en lo referente a reacciones adversas con vacunas que son más dadas a las vacunas que son elaboradas por la técnica de RNA mensajero, o sea que usar esa técnica CRISPR que usan para poder poner algunas partes del genoma del virus y poder darle instrucciones a las células. Sin embargo, el asunto, como le digo, es más complejo de lo que parece, pero lo que sí debe quedar en claro es que vacunarse es una prioridad, y terminar los esquemas de vacunación, por lo menos llegar a las dosis autorizadas y llegar el primer refuerzo y después el cuarto si usted considera que está en riesgo o tiene una comorbilidad. Entonces ahí es donde tiene que entrar con el tema de la 4ª dosis, siempre y cuando no haya tenido una reacción adversa severa a la última dosis de refuerzo, porque ese es el problema. Porque al tener ya un proceso inmunológico de reacción en el cual ya el organismo queda prácticamente queda como reactivo a la vacuna, entonces puede ocasionar un evento que sí ya puede ser de tipo severo, pero eso se da solo en casos en los que ha habido eventos que han sido bastante severos. Pero ahí los demás eventos normales, es que le dé fiebre, que le duele el brazo, que cosas como esas, eso es lo que le da cualquier vacuna. Entonces ahí no hay mayor problema posible, pero sí hay otras cosas que se manejan bajo la vía de una lista también de enfermedades ligadas a esto, a eventos de vacunación, que lo hace Brighton Collaboration, que es una organización internacional que trabaja con la OMS. Entonces es un trabajo que hemos estado haciendo en conjunto con una consultora de la OPS que está asignada directamente a los 2 hospitales, y nosotros estamos haciendo investigación como un tema de farmacovigilancia, pero más que todo para proteger tanto a los pacientes como a los empleados de salud, pero sí se recomienda el uso de los esquemas de vacunación, y si hay un riesgo potencial, personas que tienen comorbilidades que pueden afectar su vida, tiene que hacerse el uso de la 4ª dosis de la vacuna de Pfizer. Ya más dosis de una vacuna, eso ya estamos, ahí sí ya estamos fuera de contexto, pero sí las edades están claramente establecidas por la compañía Pfizer, pero
en el país se han tomado algunas determinaciones para tratar de cubrir a mayor cantidad de población. Pero sí lo que considero es que más bien el hecho no es solo de bajar la edad de cobertura de una cuarta dosis, sino que el hecho más bien es de cubrir a los que no tienen los esquemas completos realmente. Doctor Tabor, allá en San Pedro Sula. Sí, bueno, es preocupante, ¿verdad? El aumento de los casos. Actualmente, pues, hemos estado tratando de darle lo mejor que se pueda a la población, ¿verdad? Pero de nada sirve que nosotros demos nuestro mayor esfuerzo si también la población no apoya, ¿verdad? Hay que continuar siempre con las medidas de bioseguridad, ya que, como mencionaron colegas antes, la vacuna sí, creo que se me ofreció la cámara. Como hemos mencionado, las vacunas ayudan, han disminuido la cantidad de fallecidos, ¿verdad? Como teníamos anteriormente al principio de la pandemia. Pero siempre hay que seguirse cuidando porque ya hemos tenido pacientes vacunados que han fallecido en el hospital móvil, pacientes embarazadas, puérperas, pacientes fracturados con diversas enfermedades, hipertensos, diabéticos, pacientes renales, ¿verdad? Entonces, el COVID existe, hay que continuar siempre con las medidas. Y así nos ayudan a que nosotros los ayudemos. Y obviamente también vacunarse a los que todavía les hace falta. Bien, vamos a mejorar el sonido. El doctor Darío Zúñiga, la experiencia ahí con qué decirle a los papás, padres de familia, porque también saber que un niño tiene COVID no es fácil, me imagino, pues. Sí, es una experiencia un poquito... pone en conflicto a los padres. La semana pasada tuvimos una bebé de 2 meses que empezó con rinorrea, nada más, solamente moco transparente. Pero en contexto de una niña que la habíamos visto 5 días antes, totalmente sana, sin ningún factor de riesgo aparente en su casa, pero una reunión, la visita de una de las personas que llegó a esa casa, tosió unas 2 o 3 veces y la niña apareció con la rinorrea súbitamente a las 48 horas. La prueba salió positiva, entonces el impacto en los padres fue bastante importante porque creo que debe de impactarnos. El asunto es en aquella población que no está vacunada. Sabemos que los menores de 5 años no están vacunados y eso es una situación que nos tiene que poner en alerta, pues, porque no sabemos todavía qué va a terminar de pasar en la población pediátrica. No lo sabemos, es decir, es bastante leve el proceso respiratorio, sí. De los más de 150 pacientes vistos en los últimos 50 días por parte mía, solamente un paciente con una bronquiolitis fue ingresado. Y solamente ese paciente de 5 meses requirió remdesivir. Entonces, esa situación es importante porque es un número importante de 150 niños, de los cuales solo uno y otro de 11 tuvo una neumonía. Entonces, en ese registro nuestro, que es a nivel privado, imagínense a nivel público y a nivel en el subregistro, ¿cuántos de nosotros estamos viendo pacientes con COVID a nivel nacional? ¿Cuántos médicos sabemos? Somos casi 14,000. ¿Cuántos estaremos enfrentando pues la enfermedad? Porque en la población pediátrica, una diarrea, un vómito, una fiebre, un poquito de mocos puede ser COVID. Y sobre todo cuando los síntomas son de inicio súbito. Eso es bastante interesante con esta cepa. Los pacientes se presentan con la historia de repente me dio fiebre, de repente tengo dolor de cabeza, de repente, o sea, ese me empezó de un solo, es una característica importante con respecto a los síntomas de este nuevo brote. Nos alegra ver el impacto que tiene la vacunación en la reducción del número de casos que requieren hospitalización. Eso es una situación que no tiene
conjeturas, es decir, es una realidad. Y aprovechando pues que estamos con nuestras autoridades, es interesante decirlo, en algún momento se habló, doctor, de exigir el carnet de vacunación para ingresar a los diferentes centros, ya sea escolares, conciertos. Ustedes vieron la serie de conciertos que hubieron en los últimos 60 días en este país, donde se aglomeraron muchas personas, la Feria Juniana en San Pedro Sula, es decir, eventos donde se aglomeran personas y que facilitan la transmisibilidad. Entonces, esto pues se dijo el año pasado, se estaba planteando la situación de exigir el carnet de vacunación. Yo creo que son situaciones que habría que retomar, porque sí hay un subregistro de gente que no se ha vacunado. Entiendo, doctor, que son como 14 millones de vacunas las que se han aplicado en nuestro país y que de las cuales 10 millones sabemos que sí están, pero ahí están entre primeras, segundas y terceras dosis. Entonces hay un número de población que puede llegar a más del 1.000.000 de personas que probablemente no estén vacunadas en nuestro país. Entonces, la acción de la Secretaría ha sido muy buena. Yo alabo la acción de la Secretaría, el hecho de ir a tocar la puerta de la casa y preguntar, tráigame el carnet, y el que no está vacunado, me acordé cuando estaba en la Facultad de Medicina que así andábamos averiguando de casa en casa preguntando, y es por eso que nuestro país alcanzó ese 95% de prestigio a nivel latinoamericano de tener el esquema de vacunación PAI completo en nuestro país. Entonces yo creo que es importante de repente tomar en cuenta algunas medidas que podrían pues mejorar lo que es un trabajo que ya se está haciendo, porque el hecho de que le toquen la puerta en su casa en todos los barrios y colonias es una cuestión que nos garantiza llegar a toda la población, y eso pues enhorabuena por la Secretaría de Salud, porque realmente creo que esa es la verdadera esencia de nuestra medicina, el llegar a poder prevenir enfermedades en la puerta de la casa y vacunar. Entonces, aquí ya viene la integridad de las personas en decir si me he vacunado o no me he vacunado y cuántas dosis me he puesto. Entonces, yo creo que la exigencia del carnet se vuelve así como algo que podría garantizarnos a nosotros, decir de que toda la población está vacunada. Doctor Tábora, que el audio estaba un poco mal, pero ya lo recuperamos, doctor. Las vacunas sí nos han ayudado bastante, la verdad. Han logrado disminuir la cantidad de pacientes hospitalizados, la cantidad de pacientes graves que hemos tenido en el hospital móvil. Sin embargo, no hay que bajar la guardia, ¿verdad? Hay que continuar siempre con las medidas de seguridad, porque esto es un complemento. Las vacunas con las medidas de bioseguridad, pues nos van a ayudar a que esta ola que tenemos ahorita de pacientes pues vaya disminuyendo poco a poco, y pues todos los pacientes pues vayan saliendo y no vayamos teniendo más nuevos pacientes, ¿verdad? Entonces hay que seguir con las medidas de seguridad, ¿verdad? La mascarilla siempre es una de nuestras mejores armas que hemos tenido, complementándolo con la vacuna, ¿verdad? Cuéntenos si ese hospital móvil está equipado ahí en San Pedro Sula. Bueno, como había mencionado en un principio, el hospital móvil tenía una capacidad de 59-60 camas, ¿verdad? Actualmente, porque por la misma ola hemos tenido bastante personal que se incapacita porque se han infectado de COVID, ¿verdad? Entonces se ha disminuido la capacidad de pacientes a 16 pacientes. Equipados, pues tenemos ventiladores mecánicos, tenemos oxígeno, ¿verdad? Lastimosamente, la falta de medicamentos ha sido una de nuestras mayores debilidades. Se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿verdad? Lo que sí sé es que ayer entró una carga de medicamentos que esperemos que esto nos vaya a ayudar a dar una mejor atención a los pacientes. Sí, doctor Andino, ¿cuál es la realidad para la salud pública del COVID-19 en este momento? Creo que la población debe prestar atención a lo que voy a decir. El día de ayer tomamos a la región de Occidente como un ejercicio y encontramos dos hechos que son
de relevancia y de mucha importancia para la población en general. La positividad en el número de pruebas que se realizan en la parte privada y pública en la región de Occidente arroja una positividad casi del 65%. Y encontramos un 48% de los pacientes positivos cursando asintomáticamente durante toda su enfermedad, lo que pone en mayor riesgo el contagio por causa de que el asintomático, sin síntomas, cree que no tiene ninguna enfermedad y circula libremente por los lugares y por los grupos de personas transmitiendo activamente este virus. Recuerden que estas nuevas variantes tienen la capacidad de contagiar más rápido y de poder llegar a más personas. Y así es como estamos teniendo un comportamiento inusual en el occidente como un ejemplo, pero ese ejemplo se puede traspolar a el norte, donde está el doctor Tahora, inclusive el centro, que la pandemia está en el centro del país, en Francisco Morazán, y sin duda en el resto de lugares donde se pueden estar estableciendo. Tenemos una prueba pendiente para el sur, en Choluteca, pero el patrón que hemos encontrado nos tiene realmente preocupados porque para hacer las estimaciones en modelos matemáticos que hemos utilizado para entender cómo se va a comportar esta ola, se nos dificulta porque no habíamos tenido esta calidad de datos y esta calidad de examen sobre cuántas personas pueden estar siendo infectadas, cuántos pueden ser asintomáticos, el uso o no uso de medidas de bioseguridad, y nos arrojan realmente que lo que iba a durar 6 semanas está por durar entre 10 y 12 semanas. Y todo esto es por causa de que no hemos seguido las medidas de bioseguridad y hemos dejado la vacunación a un lado cuando en realidad lo habíamos experimentado como uno de los factores que había reducido el impacto en la mortalidad, especialmente en los trabajadores de la salud en primera instancia y luego a la población en general. Las vacunas siguen siendo una alternativa necesaria y cada vez estamos aprendiendo muchísimo más de las vacunas. Lo que ha ocurrido en la vida real, es decir, lo que ya no está en los laboratorios, sino que en la vida de las personas, donde se han aplicado casi 8.000 millones de dosis de vacunas, los hallazgos que cada vez estamos teniendo o que se están representando hablan positivamente del efecto de la vacuna. Y estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Gamero. Estas vacunas ya necesitan un refuerzo polivalente y en eso están trabajando las compañías para poder ofrecernos vacunas que tengan perfiles más exactos sobre los cuales trabajar con estas nuevas variantes. Pero lo que la vida real nos ha enseñado es que las vacunas han sido efectivas. Inclusive, cuando se comenzó la vacunación en Honduras, se hablaba muy mal de AstraZeneca, porque realmente se decía que solo tenía una protección del 75%. Y hoy, en un estudio bastante grande, hecho en Europa, es de las vacunas que llega a tener entre 90 y 95% de efectividad. Así que todavía le tenemos que apostar a la vacunación. El país ha puesto 14 millones de dosis, bien lo dijo el doctor, y de ese solo tenemos casi 2.9 millones de tercera dosis y solo tenemos 130.000 de cuarta dosis, lo que significa, como bien lo dijo el doctor, tenemos una brecha de vacunación que necesitamos irla ajustando. Políticas de puerta a puerta son positivas, pero de cobertura muy baja, porque de puerta a puerta es muy difícil vacunar las cantidades que se pueden vacunar en las estaciones de vacunación que se han puesto, pero necesitamos que la población acuda a completar sus esquemas de vacunación. ¿Cuál sería el mejor camino para completar el esquema de vacunación? Hay que revisarse. Porque me imaginé eso de puerta a puerta, es cierto, es lento. Es muy lento. Y la política de puerta a puerta no solamente es la lentitud, sino el uso de más recursos que están destinados a menos tiempo de efectividad. En cambio, los sitios de vacunación que se destinan tienen la capacidad de vacunar a casi 120 personas por hora, y eso es bastante bueno en función de lo que esperamos como impacto. Pero la puerta a puerta es un recurso de emergencia porque en realidad necesitamos cerrar esa brecha
Y esa oportunidad pues la puede dar el puerta a puerta, aunque necesitamos que los lugares de vacunación masivos o lugares grandes sigan atrayendo a las personas. Es difícil entender que un lugar como el campo de Parada Marte, ustedes van en su coche y no demoran ni 10 minutos porque no hay gente. Y rápidamente ustedes pasan, se vacunan y se van a sus casas. Cuando en el pasado la gente aproximadamente 5 horas demoraba para que pudieran aplicarle su dosis de vacunación. Estamos realmente abandonando uno de los recursos de protección más importantes que hemos tenido, junto con las medidas de bioseguridad que todos deberíamos de seguir utilizando. Lo interrumpo ahí, doctor Andino. El otro día una pareja de señores me comentó que ellos fueron al Parada Marte y que ya no había nadie. Creo que Salud Pública debería sacar un listado donde se está vacunando. Sí, pero el campo de Parada Marte, inclusive la semana que estamos por terminar ahora, estaba dentro de la planificación, es decir, ahí debería de haber personal vacunando, por supuesto. El problema es que los horarios es hasta las 2 de la tarde, ¿no? Si es después de las 2 de la tarde, no creo que pueda encontrar a alguien. Doctor Gamero. No, bien, estoy completamente de acuerdo con el doctor Andino en todo lo manifestado y como le reitero, el tema de la vacunación es fundamental y lo vuelvo a reiterar, yo creo que hay que completar los esquemas de vacunación autorizados porque eso garantiza que tengamos una disminución de la letalidad de la enfermedad. El otro problema es que hay que hablar de una cosa bien clara. Hay gente que se pone a hablar a veces, creo que de una forma con mucho desconocimiento sobre el tema de la inmunidad de rebaño. Con este virus no hay inmunidad de rebaño. El que crea eso anda más perdido que el hijo de Limber, como dicen vulgarmente, ¿no? Un virus que muta constantemente y que, como todos los virus, pues tiene esa característica. El virus de la influenza, por ejemplo, cada año muta, pero tenemos una diferencia. Que con el virus de la influenza ya se tiene una proyección o se tiene ya un estudiado cuáles van a ser sus mutaciones futuras, porque tiene una mutación controlada. Sin embargo, este virus no. Este virus hace subvariantes, de repente se transmite en un lugar y construye otra subvariante que tiene ciertas características. Y el otro problema que sí surge ahí es que todavía no sé hasta qué momento vamos a seguir hablando de subvariantes con ese tema de la modificación de la proteína Spike, porque va a llegar un momento en que ya no son subvariantes, vamos a entrar con otra variante. O sea, y ahorita ya diría yo que estamos casi al borde de estar con otra variante, porque el problema es que, y eso es grave porque sí ha habido un grado de mutabilidad ahí que es bastante elevado. Entonces, ese problema, lo importante es que las vacunas reconocen todavía el virus y la inmunidad pues se da al poder poner las vacunas. Sin embargo, y eso ya dependerá de la respuesta, diríamos, particular o de la respuesta de cada quien a la enfermedad, porque ese es el otro problema, porque en general cada organismo tiene sus propias características, así como hay personas que uno las ve que son atléticos, que son tipos que hacen ejercicio, que comen sano y todo, y de repente les da COVID y se murieron. Y uno no sabe por qué razón sucedió una situación de esas que no debe haber sucedido, personas sin comorbilidades aparentes, jóvenes y que han fallecido. Entonces vemos también, y así personas que usted las mira, que tienen diabetes, que son gorditos, hoy gorditos, todo el mundo, y de la COVID y sobreviven tranquilamente. O sea, ahí vamos de extremos a extremos, ¿no? Entonces ahí es donde vemos nosotros las peculiaridades de este virus. El tema también de los niños, como bien lo decía el doctor. El tema de los niños es bien complicado porque ahorita todo el mundo estamos con el tema de la educación. La educación es cierto, tenemos un atraso fundamental ahorita o muy extremo en el tema educativo en Honduras que necesita rescatarse porque si no el país va todavía con un problema de desarrollo sostenible todavía mucho peor, ¿no? En el aspecto educativo. Sin embargo, vemos esos pequeños lugares donde son nurseries, a donde están niños que ya son pequeños y de repente están en contacto con otros niños y estos niños con COVID y después aparecen los niños ahí que la gripe que está grave, que andan con moquera, es definitivo que apareció de un día para el otro, hasta que no se demuestre lo contrario y no hagan una prueba, eso es COVID-19, ¿no? Como bien lo dijo el doctor. Entonces vemos ese grado de una situación de exposición bastante complicada, porque esos mismos niños también pueden ser el vehículo para llevarle el COVID a una persona con una enfermedad de base en la casa, porque es el nietecito, porque es el sobrinito que llegó a la casa y de repente lo que está haciendo es, sin querer, lógicamente,
contagiar a una persona que puede tener un factor de riesgo y que puede desencadenar en una enfermedad letal. Y nosotros estamos viendo también el tema de cuántos días tiene el pródromo de la enfermedad. Estamos a solo 3 días. Es increíble, usted lleva un día, el tercer día ya está ya con síntomas. O sea, es una cosa, la forma en que actúa, rápida, totalmente rápida. Y la tendencia también de algunos organismos, por ejemplo el Seguro Social, que teníamos que ver el hecho del tema de las incapacidades, porque eso están dando ahora queriendo dar 5 días de incapacidad a las personas. Me parece a mí que eso es una cosa ya, es una atrocidad, diría yo, porque el tema, en 5 días usted no puede reintegrar a alguien a un trabajo porque todavía es contagiosa la persona. Entonces es un problema que hay que hacerle un abordaje bastante integral. Pero más que la situación en sí, es la actitud de la gente. Y la actitud de la gente, así como con el dengue, tenemos que entrarle a esto. Porque el problema del dengue, como le digo, ahorita yo no lo miraría, la gente está desierto, es una situación que es complicada el tema del dengue. Pero la verdad que el impacto de tanto que ha circulado dengue, que ha sido tanto su registro y tanto infectado con diferentes serotipos, que ya de repente solo son los casos nuevos los que vemos nosotros con problemas en sí, y con una segunda reinfección que podían dar ese dengue grave, ¿no? Pero de ahí vemos que lo demás ha pasado como parte sin novedad en sí. Pero sí se está usando un uso hasta eso, que desviando un poco el tema, el uso indiscriminado de pesticidas como la permetrina. Y hay un estudio en Guatemala hace poco que acaban de hacer de que el zancudo está siendo resistente ya a permetrina, o sea que el aquarreling que le llaman, que echan aquel que no echa humo, que es el último recurso que tiene la CESAL, ya hay resistencia. Entonces imagínense, si no hacemos lo de los criaderos, si no eliminamos los zancudos, y lo mismo está con el tema de las medidas de bioseguridad en COVID, distanciamiento social, mascarilla, el alcohol, o sea, no andar en altas concentraciones en sitios públicos. Todas esas cosas son las que condicionan que haya una alta transmisión en la población. El otro tema tiene que ver con los grandes conglomerados poblacionales, que es la situación a donde, y que bien Henry lo sabe perfectamente. O sea, el tema de los grandes conglomerados, las ciudades más grandes, es donde el impacto es mayor, porque lógicamente hay mayor cantidad de población y la forma de transmisión, la transmisión es más fácil porque hay mayor hacinamiento de población. Entonces es una situación también que hay que investigarla. Y sobre el tema de la vacunación de casa a casa, eso es cierto, es tedioso y complicado. Pero sí existen las normativas que se van antes con las grandes jornadas de vacunación, por ejemplo, que podría llegarse a hacer algún uso que sería algo, que eso lo hablamos con otro colega, con el doctor Fidel Barahona, por cierto. Él siempre ha abogado porque se haga una gran jornada de vacunación a donde todo el mundo, o sea, como se hacía antes con los niños y todo eso, para tratar de vacunar la mayor cantidad de población posible en el menor tiempo posible, que también podría ser otra opción, porque están los centros de salud que están aledaños a los lugares y donde se podría tratar de hacer un montaje para cubrir la mayor cantidad de población posible. Pero el tema es la actitud de la gente hacia el proceso de vacunación, y el tema también de la mala información, donde dicen, ya no hay COVID, ya no pasó nada, a mí me vale, me quito la mascarilla, eso es pura mentira, o como dicen vulgarmente, es paja, dicen. Entonces, y eso no es cierto. Eso es una grosería, por ejemplo, a esa persona que manifestó eso, decirle que porque está con el problema de pago de los médicos es que está haciendo, óigame, eso es una irresponsabilidad, me parece a mí que es una mentalidad, me parece ya demasiado macabra, ¿no? O sea, el asunto no es ese, que hay un problema grave que quedó heredado de un gobierno anterior que se tiene que resolver de alguna manera y que se está resolviendo, ¿no? Sin embargo, consideramos, y es cierto, pobre la gente también porque se les debe, o sea, pero igual se está haciendo lo posible y eso ya lo manifestó la Secretaría. Pero yo creo que sí debemos de ser un poco responsables porque ese tipo de comentarios me parece a mí que son acciones de, ya realmente, diría yo, son comentarios de irresponsables realmente. El doctor Darío Zúñiga es médico pediatra. A 2 años desde COVID-19, ¿qué experiencias ha dejado eso? Pues en la población infantil hemos tenido, yo diría que una mortalidad muy baja con respecto a lo que es el resto del mundo. Nuestra mortalidad infantil es baja, relacionada siempre a una comorbilidad, es decir, a una enfermedad de base en algunos niños, como la insuficiencia renal, problemas de cardiopatías congénitas, algunos neumópatas crónicos, pero en la población en general que ha sido sana, el gran porcentaje de pacientes ha cursado
con procesos respiratorios leves, diría yo, gripes, rinofaringitis, laringitis, croup. Hemos visto esta nueva variante se parece mucho al croup y es una laringotraqueitis, es decir, una tos que parece, la gente dice tos perruna, yo siento que es más como una foca que tose el paciente. Y entonces esta sí se ha caracterizado por eso. Entonces creo que en cuanto a mortalidad, baja la mortalidad, Raúl, y con respecto a lo que es morbilidad, que es enfermedad en sí, creo que la variante Delta del año pasado fue la que dejó muchos niños con neumonía y con algunas secuelas importantes, pero en estas variantes, tanto de Omicron en enero como en este momento, hemos visto que la enfermedad cursa en una forma leve. Sí, doctor Harold Tábora, usted entiendo también está en el Mario Catarino Rivas. Hay medicamentos, hay camas, hay lo necesario, y aquí hablábamos en la pausa, que es cierto, la gente va al hospital, pero es más leve ahora, ¿no? ¿Cómo está el Catarino Rivas, doctor? Sí, bueno, camas ahorita pues tenemos llena la sala, no tenemos más cupos, creo que solo hay para un paciente más hospitalizado. Medicamentos, sí hemos tenido escasez de recursos, de medicamentos en ciertos medicamentos, ¿verdad? Entonces toca con el dolor en el corazón decirle muchas veces a los familiares, tiene que comprar cierto medicamento, ¿verdad? Entonces, este ha sido uno de los mayores problemas que hemos tenido en esta parte, ¿verdad? Por la parte respiratoria, pues tenemos ventiladores mecánicos suficientes. El personal que hemos estado trabajando ahí, estamos ahí desde que inició la pandemia, pues se nos ha estado capacitando de manera continua para poder estar manejando este tipo de aparatos. El oxígeno, pues eso es algo que no nos ha faltado, ¿verdad? Entonces, el mayor problema que hemos tenido en estos últimos días, meses, ha sido falta de ciertos medicamentos. Sin embargo, la atención siempre se da, se trata de dar lo mejor que se pueda para el paciente. ¿Hay médicos en huelga ahí o no? Hay médicos que están en asambleas informativas, ¿verdad? Asambleas informativas porque, como ya se ha mencionado, se les deben hasta 7 meses de pago. Médicos, enfermeras, personal de salud en general, ¿verdad? Sin embargo, las emergencias se siguen atendiendo, no se ha dejado de dar atención en lo que son las emergencias, ¿verdad? Entonces, huelga como tal no se está haciendo, ¿verdad? Lo que estamos son en asambleas informativas, sobre todo el personal al que todavía se le adeuda, al personal que no se le ha entregado su acuerdo todavía, porque todavía hay colegas y compañeros del personal de salud que no se les ha entregado. Y más que todo es por eso, ¿verdad? Porque todavía se les adeuda 7 meses de pago, ya 7 meses ya es una cantidad sustanciosa, ¿verdad? Sí, sobre esto es para todos. La situación de ese sistema de salud, se habla de desabastecimiento, la falta de pago, como lo ha confirmado él, y lo ha dicho la doctora Ligia Ramos, que ahora es diputada. ¿Qué piensan? También eso de los acuerdos no es fácil. Yo recuerdo en el gobierno del presidente Zelaya, en el 2006, que el doctor Horizon Velázquez, que Dios lo tenga en su gloria, quiso nombrar gente también y meterse médicos y enfermeras, gente del sistema hospitalario, pero después no había presupuesto. Y ya también hay que ser justo que le deban 7 meses a uno, y es con lo que uno vive, no es fácil. ¿Qué piensa, doctor Nandín? Bueno, yo estoy sorprendido de cómo el sistema sanitario puede tener capacidad para albergar a 8.200 nuevas personas que vienen a ser contratadas de manera definitiva, es decir, a recibir su nombramiento, cuando en realidad dentro del sistema tradicionalmente los concursos médicos y de personal auxiliar no pasaban de 600 plazas, cuando mucho. Y esto solo se hacía cada 3 años o quizás cada 4 años, en el que tenía oportunidad la gente de poder ingresar al sistema
ya como una plaza formal. Lo que ha ocurrido ahora es realmente sorprendente, se ha absorbido una cantidad de personas que sin duda el problema financiero era algo que tenía que suceder, porque pagar esa cantidad de gente que ha ingresado nuevos al sistema era una carga que difícilmente se puede sostener, que difícilmente se va a sostener si no se programa y si no se presupuesta lo adecuado. Hay que entender que el sistema sanitario, el 70% de todo el presupuesto, que solo son 28.000 millones de lempiras, va para el pago de salarios. Y si este gran aumento que se ha tenido sobre las personas, probablemente entonces ese porcentaje tiene que aumentar y la inversión hacia la salud obligadamente va a tener que disminuir. Pero eso es parte de lo que se heredó de algunas medidas que se tomaron para incentivar. ¿Cuántos empleados tendría salud pública? No tengo idea ahora mismo cuántos puede tener, pero con una inyección de 8.200 personas puede llegar a ser el segundo mayor empleador después de los docentes, ¿no? Pero sí, es un golpe duro a las finanzas y esto hay que presupuestarlo responsablemente, porque si no va a ocurrir lo que está ocurriendo. Es realmente una lástima ver colegas que tienen 7 meses sin poder cobrar su salario, que dignamente lo han ganado porque lo han trabajado, pero el sistema tiene que irse adecuando para dar respuesta a esa necesidad. Sí, es lo que yo decía, que no vaya a pasarlo de aquella ocasión, que había gente que creía que estaba contratada y no tenía acuerdo, porque si no se presupuesta el salario de la gente, ¿cómo le van a pagar? A mí me tocó ese problema, licenciado. El problema cuando que en paz descanse el doctor Velázquez, nos tocó a nosotros, nos tocó correr a 4.000 personas. O sea, una cosa tremenda, porque recién los habían hecho esas contrataciones, pero sin imputación presupuestaria. Así es. Entonces es un problema complicado. Y yo entiendo la situación de la CESAL. Incluso yo tengo entendido de que se han hecho grandes esfuerzos para poder alimentar esas partidas presupuestarias. El mismo Secretaría de Finanzas ha buscado de dónde sacar dinero para hacer eso y afortunadamente pues está trabajando, buscando cómo por segmentos se van haciendo pagos y ahí van saliendo de a pocos, pero ahí van saliendo y al final se va a terminar honrando esa situación, que ha sido bastante complicada, lo que explica el doctor Andino. Yo me doy cuenta porque tenemos personal en esa situación también. Entonces es lamentable y realmente no puede tampoco uno estar alegre porque la gente está con necesidades. Pero sí tienen que entender también de que eso fue una situación bastante irregular, diría yo, porque un acto, diría yo, de irresponsabilidad hasta cierto punto, porque se tomó una decisión igual ya como un tema diría yo más bien como de proselitismo, un momento donde, y es cierto, había una pandemia de por medio, se buscó la manera de contratar y se consiguieron fondos para tener personal que no iba a ser manejado en forma permanente, sino que sujeto al manejo de una pandemia. Desgraciadamente la pandemia pues no ha terminado y se tiene siempre necesidad del personal, y además salud tiene necesidad de todo ese recurso, es la realidad, porque hay una deuda sanitaria bastante grande de varios años, porque siempre las políticas de los organismos financieros internacionales ha sido más bien a la reducción del aparato estatal, que cosa de la cual en el caso de salud yo estoy completamente en desacuerdo, toda mi vida he estado en desacuerdo con eso. En el tanto educación y salud para mí son inversiones de tipo social de un país, o sea que serían seguridad nacional para un gobierno, más que las armas, más que los militares, más que lo demás, es la salud y la educación, porque son fundamentales para que tengamos una sociedad sana y una sociedad educada, y yo creo que sí es importante. Salud es una inversión, no es un gasto, y eso debe entenderse claramente. Pero con esas políticas que se dieron durante años estamos arrastrando esa deuda social, que es una deuda social de más de 30 años, que honrarla de un solo plumazo es una situación bastante compleja, pero sí se están haciendo mecanismos bastante, diría yo, medidas heroicas para tratar de salir de ese problema, y afortunadamente ya para el otro año se va a tener una planificación ya más ordenada y
ojalá pues ya para eso se hace la planificación presupuestaria, entonces ya se va a tener cuántas son los que van a estar en la plantilla personal. Claro que el sacrificio fiscal es bastante grande, ¿no? Pero diríamos que es un sacrificio fiscal que si lo vemos desde el punto de vista de inversión social, sabiendo distribuir el recurso, más bien se va a tener una mejor oferta de servicios a la población. Doctor Darío. Sí, es una situación compleja. ¿No es fácil eso? Sí, no es fácil. Hace un par de años éramos alrededor de 80 a 85.000 empleados en salud pública. Yo creo que sí vamos a llegar a los 100.000 con este nuevo pues, acogimiento, diría yo, de los colegas y del personal auxiliar. Es bien complejo, como dicen los doctores, en el pasado pues las plazas eran por concurso, actualmente es una necesidad y lo vemos en los hospitales. En el momento que estamos, yo trabajo en la sala de recién nacidos del Hospital Escuela y pues hemos visto cómo ha disminuido, por ejemplo, colegas, lo que es el número de médicos internos y el número de médicos de estudiantes de sexto año, que bien sabemos, todos pasamos por ahí, nos convertimos en un médico más. Hay ciertas horas del día que uno está estudiando, pero hay horas del día en las que uno hace un trabajo dentro del hospital, que es práctica. Entonces, prácticamente estamos viendo que no es un gasto, es una inversión y es un gasto que es necesario, es obligado por parte de nuestro gobierno. Entonces, lamentamos profundamente la situación que viven nuestros colegas. Los apoyamos desde donde estemos en el sentido de que esperemos que puedan haber mecanismos para poder resolver esto financieramente, porque no es fácil. Creo que estar en esos zapatos del doctor Matthew ha de ser bastante difícil con todos los colegas que tienen el apoyo, pero debe ser difícil poder abordar pues un tema de 8.000 personas nuevas en un presupuesto. Y aquí es donde pues, la población, en el sentido de la vacunación, se vuelve un contrapeso para poder resolver problemas de este tipo a nivel central, en el sentido de que los recursos se pueden concentrar en los hospitales más grandes, en los 32 hospitales que tiene la CESAL, así como en los centros de salud, para poder tener una mejor distribución de lo que es ese presupuesto que es limitado. Doctor Tábora, ¿comentario? Sí, la verdad se entiende que es un impacto fuerte, ¿verdad? Sin embargo, también hay que pensar que nosotros fuimos los médicos que dijimos que sí a esta pandemia, ¿verdad? Cuando mucho personal no quería ni siquiera ver a un paciente COVID, ¿verdad? Entonces nosotros fuimos los que dijimos, sí, aquí estamos al servicio de la población. Igualmente nadie trabaja de gratis, ¿verdad? Pero nosotros con el amor que le tenemos a nuestra carrera, pues dimos ese paso enfrente para afrontar esta emergencia, ¿verdad? Entonces, sí se han visto avances en cuanto a entrega de acuerdos y todo eso, pero no es fácil para ciertos colegas. Hay colegas que incluso los han estado ya desahuciando de sus casas por falta de pago de alquiler, todo eso, o por ejemplo, madres de familia solteras que no tienen ni siquiera para darle de comer a sus hijos, ¿verdad? Entonces, es un poco triste ver a esos colegas a los que no se les ha pagado, ¿verdad? Sin embargo, aquí estamos siempre al frente todavía de esta lucha, enfrentando esta pandemia que pues todavía continúa, con todas las carencias y todo lo que ya se ha mencionado, ¿verdad? Pues dar siempre esa mía extra para atender a nuestros pacientes. Voy en este momento con René Amaya, está en el triaje del Centro Cívico. René, ¿cómo está ese triaje? Adelante. Bien, muchas gracias, Raúl. Efectivamente, ve usted en este preciso momento, hasta hoy se abrió después de 48 horas de permanecer cerrado aquí el triaje del Centro Cívico.
completamente vacío, pero vamos a ingresar a la parte aquí interna. Sí están llegando muy poquitas personas porque creían que todavía permanecía cerrado aquí el triaje del Centro Cívico Gubernamental, pero no, ya está abierto nuevamente, luego de que ayer también el señor ministro había solicitado a todo el personal que labora en estos centros de triaje que se presentaran a laborar y bueno, y porque ellos están exigiendo el pago también de sus sueldos, este personal. Por eso, por un periodo de 48 horas, habían tomado la decisión de paralizarse y de cerrar los triajes, pero ahora ya está con toda la normalidad. Joven, estamos en directo. ¿Podemos conversar con usted? ¿Ya está todo normal? La primera puerta, ahí está la... No, pero está llegando la gente, ¿verdad? Sí, todo normal, ahí está la doctora. ¿A qué hora abrieron? 24 horas, 24/7. ¿Y cierran hasta qué hora? No se cierra, 24. Pero normal nuevamente. Sí, normal. Ya, muchas gracias, amiga, porque sabemos que sí, ellos no pueden dar declaraciones porque hay un personal aquí destinado para estas labores, pero ve usted, a ver si nos acercamos más allá, está llegando, Raúl, muchos capitalinos, pero le voy a decir que está vacío porque ellos creían que todavía permanecía cerrado aquí el triaje del centro gubernamental, pero no, ya está completamente habilitado y las personas están llegando para hacerse los respectivos chequeos luego de que ha arreciado un poco lo que tiene que ver el tema de la COVID. Ve usted a las personas aquí esperando el turno para ser atendidos por el personal médico que se encuentra. ¿Ya rato está aquí, maestro? Sí, hace unos 10 minutos. Ya, viene a hacerse los exámenes. No, ya salí de la clínica. Salió negativo. Pues no. Está esperando el resultado. Sí, estoy esperando el resultado. Bueno, muchas gracias. Ve aquí, el personal está esperando, Raúl, los resultados de las pruebas que se están haciendo aquí a lo interno de este centro de triaje, aquí ubicado en el Centro Cívico Gubernamental. Pero sí, están poco a poco, le digo, están ingresando, por ejemplo, ahí viene más personal, mire. Poco a poco están ingresando a hacerse los respectivos chequeos porque el tema, lo que tiene que ver esta variante de la COVID-19 sigue causando mucha preocupación en la población capitalina y a la misma vez por eso están llegando a hacerse los respectivos chequeos. Así de forma resumida, Raúl, lo que ocurre desde este sector de la capital a la espera de que los otros triajes también sean aperturados y se le pueda dar el respectivo, bueno, le puedan cumplir al personal y así poder darle toda la atención necesaria a cada uno de los hondureños o de los pacientes. Retornamos con usted, adelante. Bien, gracias. Voy a La Ceiba, gracias a René Amaya. En La Ceiba, César Funes. Adelante, César. Así es, buenos días compañeros y saludos a todos los invitados en el foro de entrevista. En efecto, bueno, y en el Hospital General Atlántida, en esta ciudad de La Ceiba, no ha requerido tanto de hospitalización algunos pacientes, aunque los triajes están llenos, hospitalización tal vez no ha sido tanto, doctor Matías Padilla, y el cuidado pues prácticamente se está manejando con estos pacientes, ya que la semana anterior, por decirlo, se reportaron fallecidos, lo mismo la semana antepasada, y se están dando pues estos casos. Sí, así es, actualmente hay un repunte de COVID, está aumentando los casos a nivel local, y esto también a nivel nacional, pues, entonces a la población le pedimos que tomar las medidas de precaución, si no se ha vacunado, pues completar las dosis, y completar las dosis en el tiempo correcto, no solo es aplicarse una y al tiempo después aplicarse la otra, hay que aplicarse las dosis en el tiempo correcto, y sobre todo tener cuidado con nuestras familias que son de la tercera edad, que son las personas que más se complican. Los hospitalizados, la mayoría son personas de la tercera edad, que ya padecen enfermedades cardíacas, hipertensión, padecen de diabetes y enfermedades renales, son las personas que se complican. Entonces, aunque uno es joven, sí pueda, digamos, resistir al COVID si está vacunado, pero hay que cuidar también a las personas de la tercera edad, tomando las medidas de bioseguridad. Bueno, en este momento, por decir, los que están, estas 4 pacientes que hay en este momento, son de la tercera edad. Sí, la mayoría casi siempre son de la tercera edad y, por lo general, están con una complicación ya médica. O sea, de su enfermedad están descompensadas y el COVID viene, digamos, a completar su cuadro de enfermedad, a empeorar su estado de salud. Bueno, ¿hay capacidad por el momento para seguir atendiendo más pacientes? ¿Para cuánto tiene en este momento la sala? Bueno, ahorita hay 4 ingresados, pero uno no espera a que aumente, la verdad. Uno espera a que vaya bajando y que las personas pues, nos cuidemos. Pues. O sea, uno no quiere que se llene la sala, porque eso complica más en todo aspecto, pues, y sobre todo la vida del paciente. Pues. Bueno, gracias. Doctor Matías Padilla, del área de COVID-19 de este Hospital General Atlántida de esta ciudad de La Ceiba,
donde, como repetimos, el triaje ha tenido un incremento bastante fuerte, pero gracias a Dios no ha sido necesario la intervención ya de hospitalización para estas personas, aunque ya el número, como ustedes han escuchado, va en crecimiento en estas recientes semanas. La información que tenemos, compañeros, retornamos con ustedes. Gracias a César desde La Ceiba. Vamos a la parte final del programa. Quiero agradecer al doctor Harold Távora, que es médico en el Hospital Móvil de San Pedro Sula, y Mario Catarino Rivas por su participación esta mañana. Recomendaciones, doctor, para quienes van tanto al Catarino Rivas como al Hospital Móvil allá en San Pedro Sula. Y gracias por su participación. Gracias por la invitación, la verdad, y pues recomendaciones para la población, siempre mantener las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Esto es lo que les va a ayudar a que, como ya se ha mencionado, tal vez ellos no son un paciente, una persona que vaya a estar predispuesta a desarrollar la enfermedad grave, pero ellos pueden pasársela a sus padres, a sus abuelos, a personas que sí están predispuestas, ¿verdad? Y pues completar los esquemas de vacunación para que así no lleguemos a estas instancias en las cuales los cupos de los hospitales, de los 3 se llenen, ¿verdad? Para así nosotros poderle dar una mejor atención a todos los pacientes que vayan llegando. Muchas gracias al doctor Harold Távora por su participación esta mañana. Dígame, alguna gente habla de revacunar la población, pero en varios programas hemos hablado que hay más de 1 millón de hondureños que no están vacunados. ¿Qué piensan de eso? Se debería, en primer lugar, cubrir la población que no está vacunada, porque es la que tiene mayor riesgo, porque normalmente los que sufren enfermedades letales son pacientes que realmente no tienen ni una tan sola vacuna. Hemos tenido casos de pacientes ya con esto, con ningún esquema de vacunación, y son los que realmente la pasan peor cuando les da la enfermedad. Lo importante es cubrir la vacunación con los pendientes y las dosis de refuerzo autorizadas. Volvemos a la pregunta, ¿deben bajar la edad para la dosis de refuerzo? Eso dependerá de las comorbilidades, creo que sí, es una decisión que se tomó, pero bajo el auspicio de parámetros del CDC, aunque la OMS tiene otras regulaciones en preferencia a eso. Sin embargo, esa decisión de país tiene que ser respetada, pero sí tiene que también tomarse en cuenta en la entrevista que se le hace, porque normalmente a las personas cuando se vacunan se les hace una pequeña entrevista, y es ahí donde se determina realmente si tienen algún tipo de factor que podría condicionar que no pudiera o que lo limitaría por utilizar una 4ª dosis. Pero sin embargo, si eso no existiese, sí se recomienda poner las dosis de refuerzo. Doctor Andino, aquí en Tegucigalpa cuenta con los suficientes pruebas, reactivos que se necesitan. Es muy importante entender que las pruebas PCR no tienen reactivos en este momento. Si nosotros vemos el informe diario que la Secretaría publica, vamos a ver que el día de ayer se hicieron 1.690 pruebas y 1.617 pruebas eran antígenos y solo 72 pruebas eran PCR. 72 pruebas eran PCR. Lo que se necesita realmente es un medio de diagnóstico. En este caso le habíamos apuntado con mucha fuerza a la PCR, que fue la que por mucho tiempo se estuvo haciendo por más cantidades, pero en este momento no hay reactivos suficientes para que los laboratorios emprendan una labor con respecto al PCR. Aparte que es una de las pruebas nominalmente más caras. El antígeno, que puede llegar a tener un costo de $6 versus una PCR que puede llegar a costar entre 35 y $40. Bueno, los laboratorios cobraban 3.000 lempiras. 3.000 lempiras. Y hoy, pues, por la oferta y la demanda, puede llegar a hacerse una PCR por 1.200, 1.000 lempiras. Pero la idea es que se mantengan los medios de diagnóstico. El antígeno es tan bueno como el PCR cuando se aplica correctamente. Es decir, un antígeno se aplica cuando el paciente llega en la ventana de los primeros 5 días de inicio de síntomas y que tenga síntomas. Pero muchas veces hemos visto que los triajes y algunos establecimientos de salud le aplican la prueba de antígenos a todo mundo sin entender de que las personas que no tienen síntomas no van a poder dar reacción a esa prueba, y esas personas necesitan prácticamente una PCR. Y un antígeno negativo no es ausencia de enfermedad, es necesidad de confirmación con un PCR.
pero a falta de materiales y reactivos, pues todavía nos estamos quedando solamente con la prueba de antígeno, que tiene esas limitaciones que dijimos, pero necesitamos reactivar el tema de los PCR porque esa es la prueba idónea, necesaria, y que ya se ha hecho 1.5 millones de pruebas de PCR en este país, lo cual... ¿Cuánto es lo ideal? ¿Que se hagan cuántas PCR diarias? La fracción ideal era 70-30, es decir, 70% PCR y 30% con antígenos. Después bajamos a 60-40 por la misma necesidad y lo caro que son los PCR. Pero ahora mismo estamos 90, 95-5 y no es que sea malo. Me dijo con los 70, dijimos. Son los 70, por supuesto. Estamos 95% con antígenos y un 5% con PCR. Pero recuerden que la necesidad de un antígeno negativo es inmediato un PCR para confirmar el diagnóstico. Gracias al doctor Henry Andino. Doctor Darío Zúñiga. Lo vi que acentuó bastante lo que estaba diciendo Henry. Sí, y es que el asunto es que se mira en las casas ahorita, Raúl. La necesidad de la PCR es en aquella persona que está expuesta al virus, donde hay personas que tienen un antígeno positivo, porque hay que ver si está cursando con la enfermedad también. Esto no solo por registro estadístico, sino porque es necesario saber si yo ya tuve COVID, porque la siguiente vez pues yo puedo tener un riesgo de desarrollar la enfermedad de otra forma. Y es lo que ha pasado con diferentes familias de las que han visitado nuestro centro privado, donde vemos que de repente hay 2 adultos negativos, pero 2 niños positivos. Entonces estos adultos necesitan una PCR en tiempo real para poder hacérselo. Creo que a nivel estatal es bastante complicado, como lo decían los doctores, o sea, es difícil, pero eso es lo que idealmente nosotros como médicos debemos recomendar a la población para poder vigilar los pacientes, porque creo que no solo yo a nivel privado, sino mis colegas hemos visto cómo también hemos, digamos, optimizado el uso de las otras pruebas, porque por ejemplo sabemos que hay que hacer de repente un hemograma, una eritrosedimentación, una proteína C reactiva para ver cuál es el grado de inflamación del paciente y dependiendo de los síntomas ver y pasar a la segunda fase donde a nivel privado el dímero D, la ferritina, la procalcitonina, la interleucina son bastante costosos. Entonces pues es una tarea importante que todos nuestros colegas sepan orientar a la población en cuanto a cuándo hacer la proteína C reactiva, la PCR-TR, la en tiempo real, y cuándo hacerse un antígeno. El paciente que tiene síntomas y en los primeros 5 días, como decían mis colegas aquí, definitivamente tiene una alta probabilidad de salir positivo, sobre todo con esta nueva cepa que es contagiosa y que rápidamente responde en lo que es la prueba de antígeno. Los síntomas. En pediatría son muy variables, es bastante difícil decirle a una persona hay un patrón de síntomas, pero si su niño o su niña tiene de repente fiebre, vómitos, diarrea, o deja de comer súbitamente, o ya un niño mayorcito que puede decir que le duele la cabeza, que le duele la garganta, o que tiene de repente mocos transparentes a través de la nariz, una rinorrea hialina, entonces altamente sospechoso de COVID, sin que a veces este periodo de 48 horas nos deja bien limitados en el sentido de que hay gente que anda asintomática pero está transmitiendo la enfermedad. Entonces, por eso al menor síntoma en este momento, hasta que no se demuestre lo contrario, la sospecha número 1 es infección por COVID-19. Sí. Muchas gracias al doctor Manuel Gamero, al doctor Henry Andino, al doctor Darío Zúñiga y al doctor Harold Tábora, que estuvo con nosotros desde San Pedro Sula. Hay que cuidarnos del COVID. ¿Cuántos hondureños han muerto en el último mes? Bueno, en las últimas 2 semanas se han reportado solamente 4 defunciones, que fueron las que comentamos. 3 mujeres mayores de 72 años, 88 años y 80 años, y una señora de 40 años que se reportó esta semana. Así que todavía tenemos muertes. No hemos pasado el límite de las 10.000, estamos en 10.906 muertes. Y ojalá que este número no siguiera aumentando, pero eso va a depender de cuánta conciencia hacemos de cuidarnos todos los hondureños.
Bien, gracias a mis invitados, a ustedes, porque nos han permitido ingresar a sus hogares. Los invito a seguir con Canal 11. En un momento mis compañeros de hoy estudian. Que estén bien.